todos y a todas. La verdad, qué alegría estar aquí. Lo logramos, finalmente. Lo logramos. ¡Bravo! En nombre de Penguin Random House agradezco su presencia, agradezco al Teatro María Teresa Montoya la hospitalidad, a Anabel Hernández, quien nos hace el honor de acompañarnos esta noche, a Elena Chávez, por supuesto. Elena, gracias por todo, gracias por permitirnos ser tu casa editorial, ir juntos en este proyecto, en esta aventura que ha resultado un verdadero huracán que no ha dejado indiferente a nadie. Así que ese objetivo creo que está cumplido. Uno de los objetivos principales del libro es luchar contra la indiferencia, que es un mal que aqueja a la ciudadanía estos días. Y creo que, como dijo Elena esta mañana, este libro es un libro ciudadano, y precisamente por eso lo que pretende es sacudir, quebrar esa indiferencia, esa apatía que acecha a la ciudadanía en nuestros tiempos. Y acabar con la indiferencia implica, como también decía Anabel esta mañana, ejercer el inalienable derecho a la información, a saber, el derecho a saber cómo se ejerce el poder en este país. Y es la exigencia de rendición de cuentas, tan sencillo como eso. No tomo mucho tiempo, rapidísimo decirles pues que de verdad no cabe duda que el trabajo editorial implica investigación, escritura, corrección, creatividad, promoción, distribución, todas las complejidades que ustedes puedan imaginar, pero sobre todo implica resistencia. Y es la resistencia precisamente la que nos tiene. Sabemos que hubo varios intentos de sabotear esta presentación, pero resistimos. Y aquí estamos. Es curioso, ¿no? Elena mencionaba también hoy en la mañana en la conferencia de prensa que tuvimos en la editorial que todos estos intentos de censura le parecían irracionales, ¿no? Ilógicos, dado que el libro ya se distribuyó, ya fue leído por miles de personas. Entonces decía, bueno, ¿por qué censurar ahora una presentación? Y sí hay algo de eso, ¿no? Hay algo de irracional en esas acciones. Pero también creo que con esto podemos ver la fuerza de lo simbólico del acto. Lo simbólico que resulta una presentación como esta, que también pues para nosotros como editores es uno de los puntos cumbre del proceso editorial, es decir, el encuentro de la autora con sus lectores. Así que pues fue justamente este encuentro, ese corazón simbólico, el que también quisieron detener y no lo lograron. Así que vea quien quiera ver y escuche quien quiera escuchar. No me extiendo más, le doy la palabra a Anabel. Muchas gracias a todos. Bueno, pues por supuesto les agradecemos muchísimo a la editorial el empeño de haber logrado que esta presentación fuera posible. Gracias Elena, por supuesto, por la resistencia, por aguantar pues con gallardía, diría yo, este intento de sabotaje, pero sobre todo, y lo más importante, gracias a ustedes que también resistieron y que estuvieron viendo los 3 cambios de sedes y aún así están aquí, así que creo que eso es siempre la parte más emocionante, ¿no? Ver a los lectores. Y bueno, hoy a mí esta noche me toca ser un lector más. Yo no habitualmente, y ustedes lo habrán visto en mi carrera periodística de investigación, jamás he escrito el prólogo de ningún libro. Pienso que es un compromiso demasiado serio, sobre todo cuando se viene de una trayectoria de periodismo de investigación como la mía, ¿no?
donde me obligo a mí misma a ser congruente y acuiciosa con la información. Por eso poner mi firma en un prólogo pues siempre es complicado, ¿no? Me he resistido. Pero definitivamente para mí hacer el prólogo del Rey del Cash es un acto de congruencia. Es un acto de congruencia porque yo de hecho la mayoría, mis investigaciones no existirían si no hubieran personas como Elena, el testigo. Por desgracia, en muchas de mis investigaciones hay, por supuesto, testigos on the record que dicen las cosas como son, desde los libros de Vicente Fox y Marta Sagún, desde el libro de Los cómplices del presidente, de Felipe Calderón y este narcopolicía, Genaro García Luna, los señores del narco, pero también es cierto que hay una parte de testigos pues que se mantienen en anonimato pues para salvar su propia vida, ¿verdad? Porque hablar de estos temas dando la cara es una situación realmente complicada. Tratar de convencer a estos testigos que hablen, que digan sus propias historias es mucho más poderoso a veces que un documento. El testigo es uno de los principales elementos de prueba en el proceso penal desde los tiempos de la antigua Roma. Es el núcleo, es uno de los pilares fundamentales del derecho romano, que es lo que rige el derecho penal pues en prácticamente todo el mundo. Es una prueba directa, es una prueba privilegiada, una prueba oral de alguien que vio y que tiene el valor civil de poder contar lo que vio, sobre todo cuando lo que vio involucra un crimen y cuando lo que vio puede realmente afectar la vida de millones de personas, como es lo que ha pasado en este país. El testimonio de Elena es fundamental porque nos habla de una afectación que pareciera que es solo una historia de un grupo político, de un modus operandi de financiamiento, de un modus operandi de saqueo de las arcas públicas. ¿Qué son las arcas públicas? Pues el bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces, este testimonio de Elena pues es fundamental. De acuerdo al antiguo derecho romano, a veces hace falta solo un testimonio, un testigo que pueda resolver uno de estos casos criminales. Hoy, por supuesto, en el derecho romano, en el derecho actual, el testigo, un testimonio como el de Elena, que se concatena con otros eventos que han sido públicos en este país, y es ahí cuando el testimonio de Elena adquiere todavía una mayor potencia, la potencia de la congruencia con la realidad. Y es ahí cuando el testimonio de Elena realmente se convierte en un elemento de prueba fundamental. Nadie podrá escatimarle a Elena, y eso siempre para mí es un trámite con un testigo, ¿no? El sacrificio que implica a una persona exponer parte de su vida, ¿no? A lo mejor partes incómodas, partes dolorosas, partes que quisieran omitir. Y sin embargo, Elena, y es parte de la virtud del libro del Rey del Cash, nos abre la puerta de su vida, nos abre la puerta de su alma, una parte de su intimidad, y a través de esa puerta es que nos lleva al lugar de los hechos. En esta situación circunstancial de su vida, en donde ella es testigo presencial de muchos de los eventos, también en otros es testigo de oídas, lo cual también es poderoso cuando se concatena con otros eventos comprobables, como videos de René Bejarano, por ejemplo, con esos pagos de dinero, como los videos de Pío, como tantos otros episodios donde ha habido cash
financiando la campaña de este movimiento político que encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cuando este testigo de oídas se concatena con esos eventos, adquiere también una mayor relevancia. Y Elena, pues yo lo he dicho en varias entrevistas, Elena tenía muchas opciones realmente para hacer para dar a conocer esta información. Elena pudo pues aventar la papa caliente, ¿no? Como se dice vulgarmente, poder filtrar, porque yo sé, ella no lo va a decir, pero yo sí sé, no sé si lo va a decir o la diga, no sé si con nombres y apellidos, pero no sé, pues como había también gente de la oposición, ¿no? Que ya hay como gente de los adversarios políticos de este movimiento que encabeza López Obrador, que como que querían pues escuchar su testimonio, pero más bien para jalar agua a su molino, ¿no? Para contar la versión de las cosas que les acomodara, ¿no? Y Elena resistió, Elena pudo haberlo hecho y no lo hizo. Otra cosa es, por ejemplo, haber podido contar a periodistas como yo o como otros, ¿no? Testimonio anónimo, ¿no? Que era válido, sin duda alguna era válido, pero evidentemente sabemos que el testimonio anónimo pues a veces no tiene esta carga de absoluta credibilidad. Es difícil lidiar con esto, ¿no? Porque el esfuerzo que se requiere para que el lector entienda que este testimonio anónimo está diciendo la verdad, pues se requiere un tramo periodístico muy largo y agotador. Y bueno, finalmente lo que ella decidió es tomar la historia entre sus manos y contarla y compartirla con ustedes, y a mí eso me parece absolutamente fundamental. Como periodista de investigación, estoy obligada a dar un paso atrás y a un costado para tomar distancia y poder evaluar los hechos de este testigo. Más allá de mis consideraciones individuales, porque al final los hechos son lo único que cuentan. Y desde ahí es que comparto mi visión de esta importante obra. Desde hace décadas he aprendido que hay hechos que solo alguien desde adentro es capaz de ver y contar. Por eso el testimonio de Elena Chávez es interés público, tiene valor histórico y periodístico. La autora lleva al lector a las salas de reunión y lo siente en las cenas para presenciar las discusiones privadas y públicas del mandatario y de quienes hoy cogobiernan a su lado. Explica la ingeniería financiera basada en el cash, muchas veces de origen ilícito, y los moches, gracias a lo cual López Obrador, su familia y su círculo de colaboradores pudieron mantenerse económicamente mientras sin escrúpulos construían el camino para llegar a toda costa al poder. A través de estas páginas desfilan junto con López Obrador los nombres de los personajes más oscuros de su gobierno y de la dirigencia de Morena, movimiento que es su partido político. Gracias al relato de la autora, queda claro que los valores que permiten la entrada al paraíso prometido de López Obrador no son la meritocracia ni la honestidad, sino el servilismo que en algunos casos llega a la ignominia y el cash. Mucho cash. En esa dinámica de antivalores que contradice las virtudes que ficticiamente se adjudica el presidente, quien es el principal artífice de la simulación de la Cuarta Transformación, actúan sus cómplices en el montaje. En primera línea está Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del mandatario. De acuerdo con el testimonio de Elena, ha sido su sombra durante años y uno de los principales recaudadores del cash por órdenes de Andrés Manuel López Obrador. También aparece Gabriel García Hernández, quien fue ayudante de AMLO y ocupó durante los 3 primeros años de este sexenio el cargo estratégico de coordinador general de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República. Otro artífice del montaje es este sujeto Mario Delgado, actual dirigente del partido de Morena,
otro que era cuando fue secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, era uno de los principales saqueadores de recursos públicos y los llevaba para financiar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Una más, por ejemplo, es Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría de Bienestar. Y bueno, podrán ustedes ir leyendo las páginas, irán apareciendo todos estos personajes. Otro coprotagonista es Octavio Romero Oropeza, actual titular de Pemex y quien fuera oficial mayor de la Ciudad de México en el gobierno de López Obrador. En el cuadro de la 4T, pintado con fidelidad y realismo a través de las palabras de la autora, también está Delfina Gómez, la hoy candidata oficial de Morena a la gobernatura del Estado de México. Ella también es descrita en este libro como una de las precursoras de los moches que voluntariamente a fuerzas debían dar los empleados de gobiernos emanados del PRD y Morena. Y bueno, tenemos, así van desfilando personajes, legisladores, senadores, diputados, que ahora uno entiende que no llegaron ahí porque sean los más listos o porque sean los más honestos, sino aquí pareciera que los cargos de elección popular se vendieron, ¿no?, al mejor postor, y les dieron a los ciudadanos gato por liebre, ¿no? Porque los ciudadanos estaban pensando que estaban eligiendo a la mejor persona elegida por el señor Andrés Manuel López Obrador, y en realidad estaban eligiendo en muchas de las ocasiones a las personas que más habían pagado. También Elena exhibe la actitud parasitaria de los hijos mayores del presidente, que es una de las cosas que en los medios de comunicación, creo yo, hasta ahora no se ha analizado bien, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo José Ramón López Beltrán, Joserra, como le llaman sus más cercanos, cuya costumbre de vivir gracias a favores de contratistas del gobierno o del erario no es nuevo. No sé si ustedes estén familiarizados con el caso de la Casa Gris, pero ahora gracias a Elena nos entera pues que esta actitud parasitaria no es nueva, sino ya era costumbre, ¿no? Elena Chávez describe cómo Joserra, a sus 32 años, era un empleado ornamental en la Procuraduría General de Justicia Capitalina en el 2013. Ella describe, entre comillas, se la pasaba frente a la computadora, jugando solitario, cuando se dignaba aparecer en la oficina. Y explica que el puesto de aviador del hijo del presidente, del hoy presidente de la República, lo obtuvo como una de las concesiones que el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tuvo que dar a AMLO. Y así, los episodios que se narran poco a poco van dejando un amargo sabor de boca, que se convierte en sorpresa y luego en indignación para quien pensamos que la patria es el lugar donde habita el corazón de nuestro pueblo, la tierra donde el alma echa raíces, el vientre sacro de donde emergen todos los milagros posibles. Amarla es tomar partido a favor de las víctimas y no de los victimarios. Es enriquecerla, no saquearla. Es no dar rienda suelta ni impunidad a sus carniceros, ni a sus protectores, ni a los infames que le exprimen para su beneficio propio, ni a los proxenetas que le entregan a cambio de poder y dinero. Cuando estaba leyendo el manuscrito de Elena, por alguna cuestión de la vida, fui a presenciar la tragedia griega de Agamenón, esta tragedia antiquísima, escrita por el dramaturgo Esquilo, donde hablaba de un hombre que era un rey, que con tal de obtener todo el poder posible para poder complacer a los dioses y obtener estos favores milagrosos de tener todo ese poder, desnuda a su hija y él y sus soldados la descuartizan. Era un hombre que no había podido comprender sus límites. Era un hombre que había ganado varias guerras, pero era un hombre que no estaba dispuesto a perder ni una sola. Y a veces cuando los seres humanos, sobre todo estos entes de poder, no son capaces de contenerse, no son capaces de entender que todo necesita una mesura y un equilibrio, y más bien
se lanzan sin racionalidad, sin conciencia al poder, para la búsqueda del poder por el poder, pues terminan en tragedias como Agamenón. Y yo, la verdad, lo que encontré, pues es que pues, en México tenemos nuestro propio Agamenón, un Agamenón criollo, un Andrés Manuel López Obrador, que uno a través de estas páginas puede entender que este hombre realmente, su principal motor es esta búsqueda por el poder, y en la búsqueda del poder, hoy nos enteramos, gracias a Elena, de pues que hubo un saqueo, de que hubo una ruptura de todos los códigos posibles, de que lo que él pregonaba hacia afuera no era capaz de cumplirlo hacia adentro por esta ambición desmedida de llegar al poder. Y me parece que es ahí donde tenemos esta tragedia a la mexicana, nuestra Agamenón criollo que destruye al país por ambición, y que bueno, todas estas cuestiones que estamos viendo de la militarización, todo esto que estamos viendo de una reforma electoral para eliminar, para boicotear la democracia en México, pues esa es parte de este Agamenón que lo quiere todo a como dé lugar, no importa, el fin justifica los medios. Y el problema es que ahí este hombre pues no está masacrando una hija, está masacrando un país, está afectando a millones de personas, y me parece que es ahí donde el libro de Elena pues nos abre los ojos. Yo estoy convencida, y realmente espero que sea así, que después del libro de Elena, del valiente libro de Elena, del valiente testimonio que en otro país del mundo tendría que ser el originar más bien una serie de expedientes, de investigaciones, para que las autoridades tuvieran una autoridad realmente seria, democrática, independiente al poder presidencial, pues ya habrían varios expedientes abiertos, investigando enriquecimientos ilícitos, los saqueos, por ejemplo, el tema del saqueo de programas sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tenemos eso. Sin embargo, yo pienso que el testimonio de Elena es apenas el principio, porque aunque la sociedad, por diversas razones, que son muy respetables, por supuesto, aún algunas personas tengan cierta afinidad hacia el presidente de la República, que a lo mejor habrá veces que uno no se lo puede explicar, pero por supuesto es respetable. Yo solo quiero concluir diciendo que, y lo peor, todavía no se sabe. Porque Andrés Manuel López Obrador no solo financió su campaña de esta manera. Gracias. Nunca lo había hecho, y hoy está en estas páginas con su nombre, con su talento. Pues, Anabel, mi agradecimiento enorme. Esta presentación que hiciste. Y luego esta presentación que hace tan objetiva, tan certera, pues nos dibuja también realmente quién es el inquilino que está en Palacio Nacional. Antes de empezar a hablar, quiero decirles que lo logramos y aquí estamos. Y bueno, agradecer a la editorial Penguin Random House la oportunidad que me dio de escuchar mi testimonio y de hacerlo un libro. Y bueno, yo les preparé algo que les quiero leer, que dice así: en 40 días y 40 noches, el rey del cash recorrió el país entero, desmitificando al hombre que vive en un palacio desbordado de lujo, pero carente de propiedades morales, místicas o sobrenaturales que él mismo se ha encargado de colocarse para crear un personaje tramposo y manipulador, pero sobre todo honesto e incorruptible
en el que un poco más de 30 millones de mexicanos creyeron en él la noche del 6 de julio de 2018. A partir de ser declarado presidente electo de México, comenzó el terror y la destrucción de nuestra patria. No necesitó 3 campañas presidenciales para darse a conocer. Solo bastó que el rumor de su existencia saliera a la luz pública para que los mexicanos voltearan a verlo y comprobaran en la portada de un libro quién era el que por más de una década había instituido todo un esquema de financiamiento en efectivo sin dejar huella. Ahí, escondido detrás de una personalidad falsa, se vio la mitad de su rostro y esa sonrisa cínica y perversa cuando de negar masacres se trata. Como pólvora a punto de explotar, las redes sociales dieron cuenta de que el rey del cash era el mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el humilde hombre sin cheques, tarjeta de crédito, propiedades o vehículos, el sencillo hombre nacido en Tabasco que aún trae en la bolsa de su pantalón 200 pesos que nunca gastó durante los 2.520 días que fue candidato presidencial de la izquierda, y en su cartera las estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, el detente para exorcizar a quienes dice no lo quieren por transformar, que yo diría más bien destruir es la palabra correcta, a este país de conservadores y neoliberales, y solo gobernar para quien lo reconozca como un ser iluminado y le bese la mano. ¿Quién osó dejarlo salir? El rey del cash estaba enterrado, vivo, y aunque era un secreto a voces sus malas prácticas para alcanzar la presidencia de México, no esperaba que una mujer que vivió en las entrañas de esa secta de estafadores lo desenterrara para presentarlo ante los mexicanos como el astuto operador para recaudar miles de millones de pesos en efectivo sin dejar huella, rastro, vestigio o indicios de su corrupción. Mi escudo protector es el pueblo, dijo al verse reflejado en el libro, y de inmediato envió a sus fieles fanáticos a insultar y ofender a la autora mientras su esposa buscaba entre afamados escritores una poesía para defenderlo. La calumnia, de Rubén Darío, fue la elegida. En cadena nacional, donde ya solo lo siguen un poco más de 20,000 personas en su mañanera, desde su púlpito presidencial se autoproclamó ya no como el ave de blancas alas, sino como el diamante que ni el cieno mancha. No hay pruebas, no hay pruebas, gritaron sus pregoneros al borde de la locura, en tanto el rey del cash, enfurecido, reclamaba ¿por qué tantas entrevistas a la autora, a la que llamó deshonesta intelectual, cuando es él el deshonesto intelectual al estar adoctrinando a los niños para convertirlos en soldados de su cisma y colocar en la Secretaría de Educación Pública a Delfina Gómez, considerada ya por muchos como ladrona, declarada por el Tribunal Electoral? Nunca desmintió a la autora de este testimonio porque sabía y sabe que la verdad está en las páginas de este libro proscrito para él y para sus ciegos seguidores. Han pasado 40 días desde que apareció públicamente bajo el sello de Grijalbo de la editorial Penguin Random House, el rey del cash, el cual nadie ha refutado. En cambio, su protagonista sí ha vivido en la soledad del poder y en el desierto intelectual, arropado por el fantasma de su paisano Chicoche.
Debo decirles como autora de esta prueba personal que los insultos y las ofensas no matan, pero sí las acciones, las decisiones, la ineptitud, el odio y el narcisismo de un hombre que está a unos kilómetros de distancia, amurallado en el Palacio Nacional, abrazando al crimen organizado que en su pleito por apoderarse de las plazas ha asesinado a más de 138,000 mexicanos, de acuerdo a los propios datos del gobierno López Obradorista, y corrompiendo al ejército con dinero como jamás había sucedido en nuestro país, a imagen y semejanza de Hugo Chávez. En mi libro no van a encontrar maletas llenas de cash. Ahí está descrito el esquema que el presidente López Obrador utilizó para hacerse del poder. Las maletas, bolsas y sobres con cash entran y salen del Palacio Nacional, como lo vimos en un video donde el líder nacional de Morena, Mario Delgado, uno de sus más importantes benefactores de dinero, se dirigía a su automóvil a plena luz del día, cargando sobre los hombros y en mano tremendos paquetes bien llenitos de efectivo. Las maletas con cash también están en las principales dependencias del gobierno federal, donde sus titulares fueron y siguen siendo operadores, recaudadores y beneficiarios de dinero con ambiciones a futuro. El esquema del cash jamás quedó en el pasado, por el contrario, se ha perfeccionado, se ha pulido con la impunidad que le permite ser el presidente más poderoso de las últimas décadas, no solo por contar con expertos en el movimiento de efectivo sin dejar huella, sino porque tiene en sus manos a los poderes legislativo y judicial, así como a las instituciones que han emprendido una cruenta cacería contra contribuyentes considerados por este gobierno como enemigos si se atreven a cuestionar al líder de la luz del mundo de la Cuarta Transformación. Contrario a su discurso, el actual presidente terminó con la rendición de cuentas y la transparencia. Para nadie es un secreto que sus megaobras ocultan información desde la firma de los contratos, como también es evidente que el amiguismo y nepotismo gozan de muy buena salud en el actual régimen. Pruebas volverán a clamar los fanáticos y leales al 90% que les exige el presidente para estar a su servicio. Solo volteen a ver a Claudia Sheinbaum, que a 1 año y medio de que arranque la carrera presidencial, ya no gobierna la Ciudad de México. Se ha dedicado a tapizar el país con su propaganda artificialmente embellecida por la magia del Photoshop, a la manera de la pintura de Dorian Gray. Es Claudia abrazando mujeres y besando niños sin explicar a los mexicanos de dónde salen los multimillonarios recursos para crearse una imagen que nadie le cree. Y en cambio sí es conocida porque sobre sus hombros pesa la muerte por negligencia de los niños, niñas y maestras del Colegio Repsamen y de los fallecidos en la línea 12 del metro. Con cash quieren perpetuarse en el poder comprando la conciencia de un sector de los mexicanos que, lamentablemente, repudian la cultura del esfuerzo y aplauden las dádivas que no los han sacado ni sacarán de la pobreza. Esta falsa cultura está conduciendo a México a una etapa de pobreza multidimensional, como lo demuestra el hecho de que un elevado número de familias padece al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes
para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas. Con cash o aplicando el terror de ser perseguidos por una fiscalía a modo o la unidad de inteligencia financiera que no aplica a la delincuencia organizada, el rey del cash ha cooptado a gobernadores de todos los partidos políticos para que le entreguen en bandeja de plata a los estados y poner con apoyo del crimen organizado a sus aliados, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Nayarit, solo por mencionar algunos. El dinero en efectivo es el gran socio del rey del cash. Lo mueve a su antojo y a su beneficio. Lo